Saludos desde Acción Psoriasis, soy Antonio Manfredi, paciente de artritis psoriásica y miembro de esta asociación de pacientes. Hoy nos acompaña, como ya ven ustedes, la doctora doña Sagrario Bustabaz Reyes, que ha sido elegida recientemente, hace pocas semanas, en Granada, como presidenta de la Sociedad Española de Reumatología, una de las sociedades científicas más importantes de nuestro país. Doctora Bustabaz, lo primero, muchas gracias por abrir un hueco en su agenda para estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes. Es un placer. Les comento que la doctora Bustabaz actualmente es la directora médica del Hospital Universitario de Canarias. Ha sido jefa del servicio de reumatología de este hospital situado en Santa Cruz de Tenerife, doctora en medicina y cirugía por la Universidad de La Laguna, y es también profesora asociada de patología del aparato locomotor en la Universidad de La Laguna. Doctora, lo primero, lógicamente, quería preguntarle por los retos de futuro que tiene usted delante como nueva presidenta de la SER, de la Sociedad Española de Reumatología. Bueno, pues yo creo que uno de los objetivos principales que nos hemos planteado todo el equipo es el acercamiento a los socios, a los profesionales de la reumatología y a los pacientes, porque eso es nuestro objetivo. Y también conocer todas las necesidades que tienen los reumatólogos, independientemente si ejercen la medicina pública, la medicina privada, si están en un centro comarcal o un centro de tercer nivel, de si se hacen investigación o si se dedican a la clínica, o si son jóvenes o adultos. Entonces, además de esto, yo creo que el potenciar, apoyar a los jóvenes, porque quieras o no, aunque nos resulte un poquito duro, tiene que ir produciéndose un recambio generacional, y entonces creo que ahí el fomentar ese un poco, se adentren un poco en toda lo que es, y que sean estos profesionales emergentes los que van ocupando esos puestos, yo creo que es muy importante. Luego también un acercamiento a las sociedades científicas de reumatología de las diferentes comunidades autónomas. Todas tienen indudablemente, diferentes problemas, y entonces un acercamiento a los que necesiten esa ayuda, que es lo que es único. No es lo mismo la sociedad catalana o la madrileña que la castellano-leonesa o la de Zaragoza. También conseguir aumentar el número de reumatólogos de las comunidades estas autonómicas, porque hay unas que tienen más déficit. Otro objetivo es un acercamiento a las sociedades latinoamericanas. Y bueno, y el principal yo creo es el difundir la reumatología, que todo el mundo sepa lo que es la reumatología, no que es que tengo reuma, no. Y usted como paciente sabe que eso sucede en muchas ocasiones, y enfermedades reumáticas hay más de 200 enfermedades reumáticas, y entonces simplificarlo. Entonces es una especialidad joven, y que lo mayor interés que tengo es que se difunda el conocimiento de que las enfermedades reumáticas están formadas por enfermedades musculoesqueléticas y enfermedades autoinmunes sistémicas. Muy bien, efectivamente, doctora, ¿no? El concepto del reuma hay que enterrarlo lo más profundo posible, efectivamente. Y, doctora, como asociación de pacientes que somos, a nosotros nos llegan muchas peticiones de pacientes que dicen que a veces tardan hasta años en sentarse en la consulta de un especialista en reumatología, lo cual les hace venir ya con una mochila, digamos, muy cargada, y lógicamente con patologías que han avanzado tal vez mucho más de lo que se podría haber actuado de haber asistido a consulta mucho antes. Esto es, ¿por qué hay pocos reumatólogos o porque el sistema falla en algunos otros puntos? Bueno, a ver, yo creo que son las dos cosas. Como siempre, todas estas cosas son multifactoriales. A ver, no somos tantos reumatólogos como que nos gustaría ser. Tampoco hay la misma proporción, lo que decíamos también antes, el déficit que puede haber en una comunidad y en otra no tanto. Y entonces, pero fundamentalmente hay que pensar que la reumatología hasta hace unos años era fundamentalmente hospitalaria. No había reumatólogos en los centros de atención especializada. Eran traumatólogos los que veían toda la patología del aparato locomotor o todos los problemas
que se refería no solamente a articulaciones, sino también a inflamaciones, o no solamente de parte mecánica, sino también autoinmune. Y entonces, claro, entre que el paciente llegaba a atención primaria lo veía, le pedía cosas, después el traumatólogo, a la lista de espera, eso pues se alargaba mucho. Entonces, claro, indudablemente cuando nos llegaba a nosotros, a los reumatólogos, pues lo que ustedes dicen, cuando nos llegaba había algunas lesiones que ya eso eran irreversibles. Entonces, eso yo creo que en la gran mayoría de las comunidades autónomas ha cambiado. Y ahora los reumatólogos estamos en los centros de atención especializada. Además de tener consultas virtuales o de telemedicina o de estar los reumatólogos consultores. Entonces, lo más importante es dedicar, que la relación con la atención primaria es fundamental entre el reumatólogo y la atención primaria. Y luego también una cosa importante es que, diciendo esto mismo de conocer y de divulgar lo que es la reumatología, hay muchas universidades en que el reumatólogo no es el especialista que da la reumatología, sino está dado por otros especialistas. Entonces, no es lo mismo que, yo tuve la suerte que a mí me dio un reumatólogo, entonces no es lo mismo y la misma inquietud, la misma forma de, aunque lo hagan muy bien, y que sepan que es un reumatólogo, que darlo a otro especialista. Y entonces esa divulgación desde que el médico está formándose hasta que luego no significa que coja reumatología, pero si coge atención primaria, esa divulgación que se dio en la universidad también es fundamental. Pero lo más importante es la relación con atención primaria. ¿Cómo ve usted, doctora, el futuro de su especialidad en la reumatología? Porque, lógicamente, ya, por ejemplo, la telereumatología se está desarrollando en algunos centros sanitarios. ¿Hacia dónde va su especialidad? A ver, yo creo que es una especialidad con mucho futuro. Vemos que ya ha variado muchísimo. Desde que yo empecé la reumatología hasta ahora, pues ha cambiado de una manera sustancial. Yo ya soy un poquito, ya tengo unos cuantos años, pero cambios desde que yo empecé unos grandes avances en investigación, en medicina personalizada, en lo que es los tratamientos de las enfermedades reumáticas. Yo les digo a los alumnos que ellos no saben lo que es una artritis reumatoide como tal, lo que veíamos hace, pues no tan lejos de hace pues, 25 años. Y los pacientes venían con deformidades. Ahora mismo viene un paciente y aparte de que vienen más precozmente, le ponemos un tratamiento también muy, muy pronto, pues esas deformidades no las vemos. Entonces yo creo que el futuro es muy esperanzador, se está investigando mucho y se sigue investigando en fármacos, y que bueno, y que luego dentro de lo que es la sociedad de reumatología es una sociedad potente y que el curso de formación de los profesionales, yo creo que no hay ninguna otra, muchas sociedades que puedan superarlo. Bien, doctora, nosotros somos Acción Psoriasis. Yo mismo acudo a la especialidad de dermatología y acudo a la especialidad de reumatología al tener una artritis psoriásica. Esto implica claramente una colaboración. Yo debo decir que en mi hospital es total y lo agradezco por ello. Sin embargo, en otros puntos no. Es decir, que también el futuro del ejercicio de la medicina en la mayor parte de las especialidades pasa por la colaboración, por la interacción, por la multidisciplinaridad, si me permite la expresión. ¿Está usted de acuerdo? Bueno, yo creo que la multidisciplinaridad es el futuro, pero no solamente el futuro, está siendo el presente, porque como has dicho, hay muchos hospitales, en mi hospital también, la consulta de reuma con derma. Yo particularmente, yo paso la consulta de reuma derma, bueno, la pasaba hasta que me he metido en gestión, pero la pasaba, la consulta con el jefe de servicio de derma, y era una consulta gratificante. Era una consulta en la que compartíamos y conocimiento. Yo aprendí muchísima dermatología, él aprendía muchísima reumatología, y yo creo que la multidisciplinaridad es el futuro de todas las especialidades. Eso de que el médico solo en un despacho y que decida, y que ahora mismo incluso, pues bueno, la toma de decisiones de los propios pacientes, eso es un cambio también muy importante dentro de lo que es la medicina. Y bueno, ese es el futuro. Y el futuro que casi es presente, pero bueno, vamos a darle un margen que todavía queda mucho margen de mejora.
Efectivamente. Doctora, estamos en la era COVID, desgraciadamente, vamos saliendo. Quería preguntarle, ¿han detectado ustedes específicamente en pacientes de COVID que han acudido a sus consultas un cambio, digamos, nuevas maneras de nuevas patologías relacionadas con el COVID? No, bueno, incluso vamos a ver, si nos planteamos el momento de la pandemia, lo único que nos hizo cambiar a nosotros fue que, como bien decía al principio, esto se convierte casi en una amistad entre el médico y el paciente por los años que llevamos de seguimiento y se convierte en que, bueno, pues hay una gran confianza. Entonces, ¿qué sucedía? Pues en la época de la pandemia, bueno, pues los pacientes de primera vez, eso indudablemente eran presenciales. Luego, después, los pacientes crónicos que conocíamos y que conocemos y que pues lo llamábamos por teléfono y le decíamos, mira, bueno, a ver cómo está la analítica y todo eso. Entonces, eso, pues sí, esa fue una parte, yo creo, importante de la pandemia. Yo creo que el uso de la consulta telefónica fue una cosa importante, pero luego después, y teníamos mucho miedo en qué pasaba con nuestros pacientes inmunosuprimidos, estos pacientes que tienen que tienen fármacos en que verdaderamente pues, producen una inmunosupresión, como son los corticoides o son todas las partes de biológicos. Pero a ver, nos hemos llevado una sorpresa porque verdaderamente no hemos visto que sea un grupo de riesgo mayor y que cause ningún COVID mucho más grave que lo que puede ser en una persona que no tiene patología, que no esté inmunosuprimido en sí. Y entonces, bueno, pues eso la verdad es que nos ha dado un poco de respiro y de alivio en ese sentido. Doctor, al principio de la entrevista ha señalado usted que ustedes manejan más de 200 patologías distintas para diferenciarlo de ese concepto tan genérico y anticuado de reuma, reuma, ¿no? Eso es, o de la reuma, ¿no? Como también se decía por ahí. Sí, también. Entonces, y usted ha mencionado una parte importante de las enfermedades que tienen que ver con el aparato inmunológico, ¿no? Las inmunodeprimidas. ¿Aumentan este tipo de enfermedades? ¿Se encuentran ustedes cada día más a pacientes de esta procedencia? Porque además solemos ser pacientes que tenemos muchas patologías asociadas, ¿no? Que no solo pasamos por su consulta, sino por la de otros especialistas. ¿Está aumentando o por el contrario disminuye? No, yo creo que más o menos se mantiene esa frecuencia, se mantiene estable. Yo diría más que tenemos mayor conocimiento de las enfermedades. Y entonces, y como también las podemos diagnosticar más precozmente, pues posiblemente enfermedades reumáticas que quedaban ahí como reuma, como decimos, como dice, tengo reuma y no le daban importancia, pues ahora les tenemos puesto un nombre y un apellido, que antes no se tenía. Entonces yo creo que ahí es donde está la parte de que no hay un crecimiento como tal, pero sí diagnosticamos más enfermedades, pero porque yo creo que existían también, pero que antes no se veían. Pues su especialidad, la reumatología, es una de las primeras en utilizar los tratamientos biológicos. Ya el tiempo pasa y hace de esto ya más de 15 años. Siguen siendo la realidad. 22. Sigue siendo la realidad y el presente los tratamientos biológicos para ustedes. Sí, vamos a ver. Nosotros cuando llegaron los biológicos, que llegó aproximadamente finales del siglo XX y principios del XXI, aproximadamente el año 2000, nosotros decíamos, nos llegó como algo, bueno, teníamos muy pocas herramientas terapéuticas y claro, teníamos muchas dudas de que si eso, cómo iba a afectar eso pues, al organismo, cómo podíamos hacer ese seguimiento. Y la verdad que bendita terapia biológica que ha venido, porque ha cambiado la vida, no solamente de los pacientes, que es lo principal, porque ha cambiado la vida, le ha mejorado la calidad de vida, sino yo creo que también nos ha cambiado a nosotros los médicos el hecho de poder ofertarle a los pacientes algo que les mejora esa calidad de vida, porque lo que más frustrante puede resultar para un médico es que venga un día tras otro el paciente y esté igual, y que diga, sigo con dolor, no se me quita, no tengo... Eso es frustrante, para los pacientes más frustrante porque lo sufren, pero para el médico también es frustrante. Y el ahora ver esos cambios, bueno, yo creo que benditos biológicos.
Sí, sí. Yo creo que se llama calidad de vida, doctora. Yo creo Sí. que los pacientes estamos recuperando calidad de vida y ahora pues la vida es por normalidad, con sus problemas, pero con nosotros. Doctora, usted ha mencionado también entre los retos de futuro de la Sociedad Española de Reumatología las relaciones con los pacientes, que lógicamente estas relaciones han de basarse en relaciones con asociaciones de pacientes. ¿Cómo percibe usted este encuentro? A ver, yo creo que son muy necesarias. Las relaciones entre las sociedades y los pacientes es importantísimo. Porque ya de por sí la relación médico-paciente yo creo que es un factor importantísimo dentro de lo que es la práctica de la medicina, pues las asociaciones de pacientes con las sociedades científicas es un paso muy importante. Nosotros, desde la Sociedad Española de Reumatología, hay bastante relación con las asociaciones de pacientes, pero es uno de los objetivos que nos hemos propuesto en este equipo, es aumentar y ser más proactivos con las asociaciones de pacientes, porque yo creo que juntos es la única manera de que podamos conseguir las cosas. Y la mayor difusión es a base de estar de las enfermedades reumáticas, el conseguir cosas para los pacientes con enfermedades reumáticas, tenemos que ir de la mano y ir, pues bueno, pues a eso, a estamento. Ahora mismo tenemos unos proyectos de ir incluso hasta el Congreso, y eso es lo que nos puede dar visibilidad y puede dar pues, el futuro de las enfermedades reumáticas. Nosotros como asociación decimos, doctora, cuando tenemos ocasión de hablar con un especialista, y lo hago ante usted, aunque usted ahora ya ha dicho que no se sienta a diario está usted ahora en la gestión política, está usted en la parte alta, Pero igualmente sigo pasando consulta, ¿eh? Ah, muy bien, muy bien. Sí, sí, Entonces, sí. Eso, pues eso entonces no me lo quitan. le solicitamos siempre que receten la asociación, es decir, que hay muchos pacientes que pueden tener otro nivel de información y otro nivel sobre todo de conocer a pacientes que han pasado por lo que él, y siempre esa es nuestra petición. Otro problema que detectamos, doctora, como asociación de pacientes es que España realmente no es un país desde el punto de vista sanitario, son como 17, no es lo mismo el sistema sanitario canario en el que trabaja usted que el andaluz en el que yo estoy, que el catalán, etc. Eso, desde el punto de vista de la SER, es, imagino, una complicación más, ¿no?, para intentar atender todas estas necesidades. A ver, yo creo que cuando me decía que uno de los objetivos es acercamiento a las sociedades científicas de las comunidades autónomas, es un acercamiento en el sentido de no solamente del profesional, sino también de esas asociaciones de pacientes. Y que toda la ayuda que podamos dar a esas sociedades científicas autonómicas, que ellos quieran que nosotros les demos, porque realmente las transferencias de sanidad están en las comunidades autónomas, pero si nosotros podemos ayudarlos en algo y en que entre la relación de que mayor entre las asociaciones de pacientes y esas sociedades científicas más de comunidad autónoma, ahí estamos dispuestos a trabajar por ello. Claro, porque digamos que la SER, en el fondo, como sociedad científica, no es más que un área global como que puede tener debajo como paraguas a todas estas sociedades y, en fin, y a todos los especialistas para que puedan llegar a ellos. De acuerdo, doctora, vamos terminando. ¿Cómo ve usted cuando finalice su mandato? ¿Estará la situación del sistema sanitario? ¿Está en crisis en el sentido amplio de la palabra? ¿Está en un profundo cambio? El sistema sanitario están llegando también desde el punto de vista de los tratamientos, nuevos fármacos para que tengan ustedes oportunidad de plantearlo. ¿Cómo le gustaría a usted que fuera si yo le estuviera entrevistando por su despedida en vez de por su llegada, que hubieran cambiado las cosas? Bueno, pues a mí me gustaría que pudiéramos haber conseguido pues todos los objetivos que nos hubiésemos propuesto, de que cuando yo le preguntara a alguien sobre qué es la reumatología, qué son las enfermedades reumáticas, pues supiese que son las enfermedades reumáticas, en que siguiéramos la investigación, que estoy seguro que eso sí va a seguir, porque cada año salen nuevos fármacos, en que pudieran mejorar todavía más la calidad de vida de los pacientes. Yo creo que yo veo el futuro y cuando termine el mandato, yo espero que hayamos conseguido por lo menos el 99% de lo que te gustaría. Yo, doctora, voy a terminar con una reflexión personal que se la transmite a usted en forma de pregunta. Como le he dicho, yo asisto al dermatólogo y al reumatólogo. Yo siempre me he quejado de que el dermatólogo, lógicamente, viendo las lesiones y poco más, tiene ya un retrato veraz de la situación del paciente.
y sin embargo el reumatólogo, por cuestiones de dolor, etcétera, debe interaccionar más con el paciente, preguntarle, tocarle determinadas articulaciones, a ver si hay tal. Esto realmente hay dermatólogos que me han reconocido que les ha servido para entender que hay que interaccionar más con el paciente. Y ustedes, los reumatólogos, dicen que han aprendido de la concentración que le da a un dermatólogo. Y eso a mí, personalmente, como paciente, me ha satisfecho mucho. Así que la pregunta, aunque ya antes usted la ha respondido con claridad, es si los futuros estudiantes de medicina con los que usted está son conscientes de esta interrelación y que deben estar al tanto de lo que hacen otras especialidades para gobernar bien la suya. Bueno, como nosotros damos clase, lo que venía a cuento, damos clase a los estudiantes de medicina de reumatología, esa es una de las cosas que le decimos. Esto no es, la medicina no es ver a un paciente, yo veo a este paciente. Es una interrelación entre muchos profesionales y ver en conjunto al paciente en su conjunto, no de forma aislada una cosa u otra. Es el titular, doctora, el paciente en su conjunto, creo yo. Como asociación de pacientes le agradecemos mucho que haya hecho este hueco en su agenda con nosotros. Le deseamos el mayor de los éxitos al frente de la Sociedad Española de Reumatología, porque su éxito también será el nuestro, sin duda, y ojalá que sigamos avanzando y podamos verlos hablando de acciones que van en mejora del paciente, que es el centro del sistema. Pues agradecemos a la doctora Sagrario Gustavo Reyes el haber estado con nosotros. De verdad, doctora, muchas gracias. Creo que además ha hablado usted con más claridad imposible. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, y cualquier cosa que necesiten, estamos allí en la sociedad.